Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana. Estamos ya en el capítulo 16 del libro de Éxodo y hoy vamos a ver algunos aspectos del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, algunos aspectos del hombre en su naturaleza de no confiar, no caminar en obediencia con su Dios y con su Padre. Hemos visto en el capítulo anterior de cómo increíblemente se da una de las escenas, pienso yo, más maravillosas, más extraordinarias del pueblo para con su Creador. Un cántico hermoso, poderoso, nacido del corazón del pueblo, mira, habiendo experimentado una de los milagros, una de las experiencias, una de las señales más grandes y extraordinarias que podamos haber experimentado como seres humanos. El que el mar rojo se abriera, se hagan como paredes, pasa el pueblo y luego extermina gran parte o la mayoría del ejército de Egipto. Frente a esto, ya valga la redundancia, la exclamación de gratitud, de honra, de gloria de parte del pueblo. Hemos visto en Moisés también un hombre de carácter, un hombre que había sido ya entrenado, procesado y que no se reconoce, no se mira a él, sino él se rinde ante su Dios y exalta su nombre, a pesar de que él había sido usado poderosamente en las manos de Dios. Vemos un hombre humilde de corazón que sabía su condición y sabía cuál era su posición frente a Dios. No le roba la gloria, no le roba la honra, el reconocimiento a Dios, sino toda honra, todo reconocimiento le da al Señor Jesucristo. Y ahí vimos posteriormente que ellos llegan a experimentar el agua amarga de Mara, un lugar donde no podían beber, y ellos murmuran y Dios les endulza el agua. Siempre Dios mirando el que hacer el bien, el que hacer su favor, el mostrar su amor para con su pueblo. Entonces aquí vamos a enfocar, podríamos decir, dos personajes, el pueblo de Dios y el Creador. Vamos a posicionar dos posturas diferentes, Dios y su pueblo. Cómo se piensa, cómo se siente y cómo que hay en el corazón de ambos, en el corazón de Dios como persona y en el corazón del pueblo de Dios. Bien, así con esta apertura vamos a dar lectura a algunos textos bíblicos para poder entender el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana para nosotros. Dice las Escrituras, Dios da el maná. Acá está uno de los hechos también trascendentes, el maná. Ese nombre lo pone el pueblo de Israel, el maná. Dice las Escrituras, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Sin en el contexto original hace ver que es el desierto del pecado, que está entre Elim y Sinaí, en la traducción obviamente, ¿verdad? A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había transcurrido aproximadamente un mes de la salida de Egipto, un mes de haber experimentado todo el favor, todo el poder, todo el señorío de Dios en favor de su pueblo. Es como cuando Dios empieza a orar de una manera sobrenatural sobre mi vida, sobre su vida, y experimentamos eso, pasa un mes y nos hemos olvidado. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo entonces en el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con esa exclamación de gratitud, ese cántico nuevo, precioso, hermoso, nacido del corazón del hombre? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Era un pueblo, vamos a analizar esto, que ciertamente había salido de los yugos de esclavitud. Ellos habían experimentado, habían visto con sus ojos
salieron físicamente ya eran libertados de la esclavitud de Egipto. Ya no estaba Egipto sobre ellos, pero ellos todavía en su mente y en su corazón estaban sintiéndose esclavos, estaban sintiéndose sumisos, aún no habían asumido la identidad o la nueva identidad o la identidad original dada por Dios a su pueblo, al hombre, a su creación, como hijos de Dios. Ellos todavía estaban muy arraigados en su corazón y en su manera de pensar a el pasado. Y eso pasa en alguno de nosotros. Dios nos liberta, Dios nos libra. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero a veces eso no sucede en su plenitud o no al momento, dado sea el caso, porque hay todavía situaciones en nuestro corazón y en nuestra mente, como hábitos, costumbres, formas de pensar, y eso tiene que ser libertado. Eso es un proceso que toca al hombre humillarse delante de Dios, buscar la presencia de Dios para que eso también sea desarraigado en el corazón nuestro. Y eso es lo que pasaba en cierta forma en el pensamiento y en el corazón del pueblo de Israel. Dice las Escrituras, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Miren, ni siquiera miraban a Dios, o sea, estaban enfocados, es como el pollito que miraba solamente alrededor, no miraba hacia arriba, no miraban siquiera a Dios, sino señalaron a Moisés y Aarón, y murmuraron contra él y decían, versículo 3, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Qué increíble. Miren, ¿qué está diciendo aquí? Acá, ojo, yo resalto, no es un tema, un asunto que a ellos les estaba faltando la comida, no era un asunto, un tema que estaban pasando hambre, no. Ellos salieron con sus ganados, con sus ovejas, con sus pollos, con sus gallinas, con sus conejos, con sus cuyes. Bueno, todo animal que era para crianza y consumo personal de alimentarse. Nada de eso ellos habían cogido aún. Tenían las reservas de alimentos, en costales, en ollas, de barro, ahí en los asnos de repente llevando, cargando, que ya estaban, por así decirlo, de un promedio de la mitad a acabarse. No estaban ni siquiera teniendo hambre, sino que ellos se estaban adelantando a los hechos y empezaron a murmurar. Y esa es una de las características de aquella persona que tiene ese espíritu de murmuración. Entienda bien, iglesia, esa persona se adelanta, esa persona ya prejuzga, esa persona ya da algo por acontecido y negativo. Entonces empieza a murmurar, empieza el chisme, empieza ahí el tema de la murmuración en contra, aquí dice, de Moisés y Aarón. Y bueno, vemos aquí luego, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo al pueblo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, y para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Increíble la reacción de Dios. Increíble en el sentido de que nosotros como seres humanos, amada iglesia, nos es difícil a veces magnificar con precisión, con exactitud, el corazón amoroso, generoso, bondadoso. No hay palabras, no hay términos, conceptos que puedan dar un 100% de asertivo del buen corazón de Dios. Nosotros humanamente yo los castigaba, de repente los disciplinaba, de repente, pero acá vemos el amor de Dios y pues vamos a ver por qué. Y sigamos leyendo. Entonces, salteamos un poco. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis, dice, se dirige Moisés y Aarón al pueblo, en la tarde sabréis
que Jehová ha sacado de la tierra de Egipto. Tendrán que volver, ha pasado un mes nada más, pero tendrán que volver a recordar eso. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Acá Moisés está aclarando, ¿no? Ustedes no están murmurando en contra de nosotros, están murmurando y están dudando del poder, de la gloria, de la magnificencia de Dios, de la palabra de Dios. No es contra mí que se están metiendo con Dios. Y este es un término que quiero aclarar después. Dice aquí, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde para comer, carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Qué dice aquí Moisés? Moisés, bastante correcto en el sentido de que él identifica el problema, que el problema es de ellos con Dios, que él es un mensajero, que él es un instrumento, que él es un siervo de parte de Dios que usa su boca para hablar a su pueblo. Por lo tanto, ellos estaban desconfiando y dudando de Dios y no del hombre. Y este es un término que a veces se usa haciendo un paréntesis de manera equivocada, porque Moisés estaba haciendo y cumpliendo lo que Dios le ordenaba y le hablaba. Cada palabra que Dios le decía, él simplemente lo dejaba o soltaba para el pueblo de Israel. Él no estaba actuando en su naturaleza, pero aquí hay algo. Él dice, es contra Dios que están murmurando. Porque si fuera contra mí, yo reconocería, yo diría, sí, me equivoqué, hice mal, cuando actuamos en nuestras fuerzas, cuando actuamos en nuestra inteligencia, en nuestra propia acción, en nuestra propia prudencia nosotros. El hombre de Dios, la mujer de Dios, se va a equivocar. Entonces aquí hay una diferencia. Algunos pastores, esos que se inflan como papagayos, ¿no? Que no se les puede decir nada, hacen errores, hacen exabrupto, nadie le puede decir nada. Ahora uno hay que decirlo también con reverencia, con un espíritu de bendición, un espíritu enseñable a las personas, pero ellos no pueden ser aceptos, que nadie puede decir nada, que lo que ellos digan, bueno o malo en su humanidad, son como dioses. Y eso es un concepto equivocado. Acá hay una diferencia. Cuando tú eres un instrumento de Dios, tú hablas lo que Dios te dijo, entonces, y si eso contradice, están contradiciendo a Dios. Pero yo como hombre de Dios puedo decir algo en mi humanidad y puedo equivocarme y tengo que aceptar ese error porque hablé humanamente. Entonces aquí hay una diferencia. Bien, entonces seguimos. Y Dios le dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales y diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, porque sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y miren, sigue siendo Dios bueno, un Dios generoso, un Dios amable, un Dios lleno, rebosante de amor para con sus hijos. Bien. Y dijo que lo midan por un gomer. Y un gomer es un poco, no es una taza ellos dicen, en la traducción o en el ejemplo que se pudiera traducir, pero es una taza grande, más o menos de 300 litros o miligramos, ¿no? Grande. Entonces, ellos decían que no sobre lo que han recogido ni que falte nada, todo puedan consumirlo ahí. Y que en el 19 les aclara, les dice, ninguno deje nada para mañana, porque Dios proveerá cada día. Acá hay otra enseñanza. Dios provee cada día. No tengamos afanes propios de qué pasará mañana. Si tú te das cuenta, tú estás completamente identificado en tu identidad como hijo. Dios es nuestro proveedor. Dios es quien nos va a bendecir. Dios es real, Dios es poderoso. No tengamos afán por el día de mañana. Eso les está enseñando, aparte también la obediencia de parte de Dios hacia ellos. Mas ellos no obedecieron a Moisés, y que algunos dejaron ello para otro día, y si eso dio gusanos y olió feo, y se enojó Moisés contra ellos. No podían obedecer algo tan simple.
¿Dónde estaba la confianza de ellos para con su Dios? O sea, mañana, ya he dicho, mañana vuelvo a dar este alimento repetitivamente, y hasta que ellos no lo entendían bien, tuvieron que pasar 40 años comiendo lo mismo. Bueno, entonces aquí hay una enseñanza. Nosotros debemos de depender. Si Dios dijo, Dios cumplirá. Si Dios dijo, Dios lo hará. No tengamos afán por el día de mañana. El mundo se estresa, el mundo se aflige, el mundo se enferma más por el estrés de sus pensamientos, pensando qué ocurrirá mañana. Los hijos de Dios marcamos la diferencia, sabemos que Dios es nuestro proveedor. Más adelante, y les dijo esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardarlo para la mañana. Es decir, vamos a suponer que, porque el sábado era el día que ellos consagraban al Señor, el viernes recogían doble, cocínenlo todo y tengan listo para mañana. No se va a malograr, como pasó en la experiencia anterior. Y qué bueno es Dios, proveyéndoles todo lo necesario, aún para que, dándoles todo, para que no tengan justificación de que el pueblo pudiera adorarle, pudiera cantarle, Dios quería tener comunión ese día con su pueblo, sentirse adorado, conversar, estar en ese éxtasis, en esa comunión, en el espíritu hermoso. Eso quería Dios con su pueblo. Qué bueno es Dios, les da alimento, no se preocupen, cózalo, mañana solamente estemos juntos, mañana estemos adorando al Señor, yo con ustedes y ustedes conmigo. Y ahí, por eso le dice, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es reposo, en él no se hallará. Pero dice algunos, nuevamente, en el séptimo día, es decir, el sábado, salen a recoger y no hallaron nada. O sea, qué terrible el pensamiento de las personas de este pueblo, ¿no? Y a veces somos así nosotros. Dios nos dice y no confiamos. Confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras fortalezas, confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestro corazón, y dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo sanará? Solamente Jehová el Señor. Entonces ellos seguían así, y Jehová le dice a Moisés, llama la atención a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Algo tan sencillo y tan simple. Yo me estoy mostrando como el Dios amoroso, como el Dios proveedor, y ustedes no están creyendo en mí. Bueno, así dice la palabra, que ellos adoraron el séptimo día, y la casa de Israel llamó maná a esa comida, que tenía esto interesante. Comida era como una semilla de culandro de color blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Mire qué generoso es Dios. Yo haciendo un paréntesis, yo les hubiera dado pan seco para que aprendan, para que valoren. Pero mira, Dios no piensa pues como nosotros. Dios no tiene los pensamientos de nuestros pensamientos. Dice las Escrituras que son mucho más grandes, inentendibles a veces para nosotros. Y luego habla de que Jehová manda que llenen una taza grande y guardar eso como muestra para los descendientes, como muestra de lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Y tomen una vasija, un gomer, y pónganlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes como testimonio vivo de aquello que Dios hizo. Y eso no se iba a malograr tampoco. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán. Increíble. Como para reflexionar, aprender, amada iglesia. Nuestra confianza en Dios. Yo hablaba a alguien que estimo, valoro mucho. No es con tus fuerzas. Tus fuerzas tienen que morir. Tienes que morir tú para que la gloria de Dios pueda ser manifestada en nuestras vidas. Nuestra confianza en el Señor. Entrega lo que más no quieres entregar. Dios le pidió a Abraham su hijo, su único hijo,
su descendencia, su adorado Hijo, para después devolverlo. Así también nosotros. Muramos a nuestro preocupar de cada día, muramos a nosotros mismos para que solo así pueda reposar el poder, el favor de Dios en nuestras vidas. No seamos como que Dios nos libertó, no sigas creyendo en tus propios pensamientos, en tus estructuras, en tus hábitos, en tus recuerdos, en tus costumbres. No, así es mejor, es más fácil así, no. Espera en Dios, aprende a depender de Dios. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Yo le decía a alguien también, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor y en el tiempo del Señor. Nosotros queremos con nuestras fuerzas y a nuestro tiempo. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un favor indicado para con cada uno de nosotros. El día, pero jamás nos va a desamparar. El día de salvación llega, el día del cumplimiento de las promesas llega porque llega en el tiempo favorable de Dios, cuando estemos también entrenados para recibirlo. Eso por el lado del hombre. Por el otro lado, vemos el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre. Dios estaba cumpliendo aquello que Él había hablado a su pueblo. Yo seré su Dios, ellos serán mis hijos, ellos son mis primogénitos, ellos son los primeros, la primicia mía de mi creación. Yo los amo, yo los cuidaré, yo los resguardaré, yo seré su Dios, yo seré su Padre para ellos, yo seré su proveedor. Dios cumple lo que ha prometido, a pesar de la indiferencia de nosotros. Vemos la indiferencia, vemos la murmuración, vemos la duda, la incredulidad del pueblo, pero Dios cumple lo que dijo, lo que prometió hace cuantísimos años. No tengo los años exactos desde que habló a Abraham a esta fecha. Dios estaba cumpliendo. Yo voy a proveerles, yo voy a protegerles, yo voy a cuidarles. Dios cumple aquello que te ha prometido. Dios no es como nosotros, que fallamos. Ese es el corazón de Dios. Como dije, tal vez un poco complicado expresarlo en palabras, tal vez un poco que no entra en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Como dije, yo les hubiera dado pan duro, en castigo, pero Dios no es como nosotros. El corazón de Dios es muy grande. El amor de Dios es inexplicable, es inconceptuable en un concepto estructurado para nosotros. Pero no seamos incrédulos, no le robemos la gloria a Dios, eso hemos dicho, no nos desesperemos, no hagamos nuestro propio querer, nuestro propio afán. Dios es nuestro proveedor, Dios va a cumplir su palabra. Dios es un Dios que nos ama inmensamente. Por eso dio a su único Hijo, a su unigénito, por amor a nosotros. Eso es el hecho también, uno de los hechos más extraordinarios, dar a su propio Hijo por nosotros, que somos infieles, que somos dudosos. Es increíble el amor de Dios. Que Dios les bendiga.